Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días a todos y todas. Vamos incorporándonos a la clase. Bueno, ¿cómo están? Bien, Lick, ¿y usted cómo está? Por acá tenemos una mañana algo calurosa, pero así quizás es mejor. Bueno, quería decirles que ahora van a entregar en línea el mapa conceptual que programamos previo al examen. Recuerden que la herramienta tarea va a estar abierta desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche de este día. Así que a partir de las 12 del mediodía de ahora, ustedes pueden enviar el mapa conceptual. Recuerden que es una actividad en grupo. También quiero recordarles que el próximo viernes es el examen. Es el segundo parcial correspondiente al segundo registro. Así que el examen va a abordar hasta esta clase que veamos, hasta este tema. Así que tómenlo muy en cuenta porque el examen va a abordar hasta esta clase que vamos a recibir. Por otra parte, también decirles que vamos a tener una conversación el otro viernes para ver cómo también programamos la actividad evaluada previa al tercer parcial del tercer registro. Así que desde ya les comento eso. No sé si hay alguna duda con respecto a la actividad que van ustedes a entregar este día. Me imagino que no, ¿verdad? Bien. Yo sí, Lick, yo sí. Oh, adelante, Es que adelante. Adelante. ciertamente teníamos que seleccionar solo un tema, ¿verdad? Correcto. Un Ah, tema. ok, ok. Ah, pues sí, estoy bien, Yo, gracias. yo les di dos opciones. O sea, las dos clases son opciones, no que tenían que hacer el mapa conceptual de las dos clases. Esa pregunta que tú me acabas de hacer me la hicieron antes, ¿verdad? Pero así la situación. Así que esta mañana pues nos toca pues abordar un tema muy importante y que se refiere precisamente a un nivel de la realidad histórico-social que es muy sensible. Es muy sensible porque, como lo ha demostrado el mismo fenómeno de la pandemia COVID-19, es muy sensible porque es ahí donde reside la producción material. Es en lo económico donde en última instancia se puede como verificar qué tan golpeada está una población después de un fenómeno como el del COVID-19. Porque es ahí donde se produce la vida material. Y es ahí donde la población
de una sociedad, es ahí donde también se vincula para poder tener ingresos económicos para su vida material. Entonces vean, pues qué importante es que esta mañana pues hablemos de la economía. Así que así la situación. Bien, entonces siempre vamos a estar vinculando la variable pandemia COVID-19 con una variable, en este caso una variable dependiente, como es los distintos aspectos de la formación económica y social. Son dos variables, solo que una es independiente y esta es el COVID. Tan independiente que de repente cambió todo el panorama de nuestra vida. Entonces, es una variable independiente. En cambio, por ejemplo, en este caso, la economía viene a ser esa variable dependiente, tan dependiente, que vamos a ver en las próximas, en los próximos minutos y en las próximas diapositivas, qué tan dependiente es la economía. Así que vamos a abordar el tema. Nosotros en esta mañana vamos a plantear que la economía tiene dos dimensiones, una que es formal y otra que es informal. Entonces, comenzaremos pues diciendo lo siguiente, como introducción a la problemática, ¿verdad? O sea que es necesario pues, nosotros nos planteemos esta introducción. Ricardo Flores, ¿nos podría leer esta diapositiva, por favor? Ricardo. Buenos días, Liz. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Nos podría leer esta diapositiva, por favor? Introducción a la... Correcto. Sí, ahorita. Introducción a la problemática. Estas ideas fundamentales se plantean a un año de haber aparecido el problema mundial e inmediatamente nacional de la pandemia COVID-19, afectando de raíz a todos los niveles de la realidad histórico-social salvadoreña, y que el nivel económico viene a constituirse en el más revelador de las condiciones de desigualdad, exclusión y marginación en la que la sociedad salvadoreña vive y convive, así como el punto de inflexión que ha significado y del que se ha venido hablando en otras oportunidades. Es necesario destacar que comulgamos con el criterio de que el problema no se puede tratar bajo el enfoque del dilema, cuidar la salud o cuidar la economía. Ambos objetivos pueden estar relacionados muy estrechamente y por lo tanto hay que potenciar las soluciones y opciones viables desde la ciencia y la tecnología y la técnica. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Fíjense bien que Ricardo acaba de mencionar dos cosas bien importantes que vamos a ver en esta clase. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que la pandemia vino a trastocar un nivel muy, muy sensible de la realidad que es lo económico. Pero ahora bien, esto viene aunado como a unas características bien señaladas de la realidad económica salvadoreña. Fíjense que Ricardo dijo, y me voy a tomar la libertad de volverlo a leer, dice, y que el nivel económico viene a constituirse en el más revelador de las condiciones de desigualdad, exclusión y marginación en que la sociedad salvadoreña vive y come. Mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ya nos está diciendo que tenemos un problema económico desde hace mucho tiempo, ¿sí? de larga data, decimos nosotros. Entonces, esto no se puede soslayar, no se puede ocultar. Y la pandemia COVID-19 vino como a sacar más a flor de tierra los problemas de desigualdad, exclusión y marginación
que vive la realidad salvadoreña. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque a diferencia, me imagino, de otras realidades económicas de otros países, pero yo me atrevo a decir que en Centroamérica vivimos el mismo problema. Tal vez en otras latitudes, ¿verdad? Europa, ¿sí? Es posible, Estados Unidos, Canadá, incluso aún ni los Estados Unidos. Pero veamos, pues, que ya estamos hablando con nombre y apellido de la situación. La desigualdad, por ejemplo. Somos un país desigual, ¿sí? En donde, por ejemplo, no todos tenemos el mismo acceso a bienes y servicios. Ojo, ojo con eso. Para el caso, la salud, ¿no? No todos tenemos el mismo acceso. Ojo con eso. Por ejemplo, si usted, que ya trabaja, cotiza al Seguro Social, ¿sí? Va a tener un acceso distinto al servicio de salud al que no cotiza para nada y tiene que ir a un centro de salud nacional a pedir el servicio de salud. Ojo con eso. Y por eso también podemos decir con otros aspectos de la vida. La educación, no digamos. ¿Sí? La educación, no digamos. Entonces, ahí ya hay desigualdad en el acceso. Fíjense que ustedes que van, ustedes que en su área es muy importante que hablen de la accesibilidad. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el área que ustedes se van a desarrollar, hablan mucho de accesibilidad. Y ustedes, al estudiar la accesibilidad, van a encontrar que no, la accesibilidad no es el mismo nivel que ustedes van a encontrar en cuanto a accesibilidad. Y otro aspecto que yo me atrevo a, discúlpenme, pero me voy a atrever a hablar, y que el aspecto de la existencia de un servicio o de un bien. Por ejemplo, hay bienes que no hay problema, existen bienes que el problema no es que existan, o sea, que existan o que no existan, sino que el problema es el acceso a ese bien. Y por eso es que dicen, no, es que el problema no es de existencia, sino que de acceso. Yo no sé si ustedes en sus distintas materias que llevan también ven eso, el acceso, pero también la existencia. ¿Sí? Resulta que ustedes en el súper, aquí en este país no hay problema de existencia de bienes. No lo hay. Tenemos un mercado altamente servidor. Es un excelente servidor. Pero el problema es, ¿sí?, el acceso. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de la accesibilidad y no accesibilidad. Y por eso es que hablamos de la desigualdad. Y de la exclusión no digamos. ¿Sí? Los desempleados están excluidos de la salud desde ya. Y no solo de la salud, sino que de otros servicios. Educación, seguridad, etcétera. Y marginación, ¿verdad? La marginación es porque los pobres, ¿sí?, desde ya están ninguneados en una sociedad clasista como la nuestra. Así que yo quería recalcar estos aspectos, porque ya le dan nombre y apellido a la situación. No estamos hablando de una generalidad. Ojo con eso. Entonces, veamos, pues. Y el otro aspecto que yo quería también señalar, y que el compañero lo dijo, y lo voy a volver a leer, es necesario destacar que comulgamos con el criterio de que el problema no se puede tratar bajo el enfoque del dilema cuidar la salud o cuidar la economía. Ese dilema, o lo uno o lo otro, es problemático, es complicado. Entonces, si ustedes ven, digamos, en las noticias al principio de la pandemia COVID-19, el año pasado,
en 2020. Empezó con ese dilema y no solo se le empezó a preguntar el gobierno, sino que muchos sectores productivos. Si cuidamos la salud, vamos a descuidar la economía. Y viceversa. Entonces, la situación es esta, que no podemos descuidar ambas. Sí, ambos niveles son importantes. Y entonces, por eso es que le tenemos que apostar a la ciencia y a la técnica para que ambos o ambas no sean descuidados. Así las cosas. Bien. Marlene Melara, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Bueno, aclaración necesaria. Sí, Que no se pretende dar recetas de solución específicamente desde la sociología a la problemática, sino en identificar los puntos neurológicos o transversales por los que la crisis sociosanitaria COVID-19 ha iniciado en lo económico y sus dimensiones formal e informal, para retomar los elementos constitutivos que nos permitan tener una lectura propicia para el análisis de la realidad histórico-social salvadoreña, obedeciendo a un principio metodológico y teórico necesario, el de la interdisciplinariedad, o sea que en un sentido enriquecedor, diverso y plural, desde la sociología en un conjunto con otras ciencias que también tratan el problema de la economía y la pandemia COVID-19, consensuar propuestas de solución y opciones viables frente a una realidad adversa. Gracias. Bien, Marlene viene como a reafirmar lo que acabamos de decir. ¿Sí? No venimos a dar recetas desde la sociología. No se puede. Sería incorrecto. Sino que tenemos que adoptar una posición enriquecedora, una posición diversa, una posición plural ante un problema tan complicado como es el que tenemos ahora con respecto a la pandemia. Entonces tenemos que adoptar, como lo dijo la compañera acá, un principio metodológico y teórico necesario, y es el de la interdisciplinariedad. O sea que en un sentido enriquecedor, diverso y plural desde la sociología, en conjunción con las demás ciencias. Estas pueden ser no solamente ciencias sociales, sino que de otra índole, como la biología, la medicina, etc. Entonces, esa es una aclaración que estamos haciendo. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Entonces, partimos de un supuesto muy fundamental, muy importante. Quiero hacerles una pregunta, un paréntesis. ¿Me ven? ¿Me están viendo? Sí, licenciado. Sí, Lick. Ok, es que yo no me veo, no veo o sea, la imagen de mi cámara no me está reportando, pero no sé por qué. Bueno, entonces ya que Jorge Luis nos podía leer esta diapositiva, por favor. Sí, licenciado. Dice, sé parte del supuesto. Sin salud no hay economía vibrante y sin una economía próspera tampoco puede haber salud. Dicho planteamiento se traduce inmediatamente en un reto y en un desafío a la misma vez para las ciencias sociales y específicamente para la sociología. Gracias. Entonces, nuevamente, aquí venimos a reafirmar que tenemos que ser creativos, tenemos que ser imaginativos y tenemos que ser competentes. ¿Sí? Tenemos que ser competentes para que este supuesto vaya como viento en popa, no tenga tropiezos, no tenga escollos. Entonces, es necesario pues, que este reto, pero también un desafío, nosotros desde la sociología tenemos que adoptarlo con una madurez, con una seriedad y con capacidad. Con capacidad. Entonces, eso también es necesario. Entonces, ¿por qué va? ¿Sí? ¿Por qué va? Cuando hablamos de que la sociología no puede actuar sola, ¿sí? Ni puede dar soluciones desde su propia
digamos, desde sus propias disciplinas o en sí mismo dar solución. Lo decimos porque hay un vínculo que necesariamente es relacional. Ojo, es relacional y va de la mano. Aunque en situaciones de crisis sociosanitaria, ¿sí? Ojo, aunque en tiempos de crisis, esta relación se configura con circunstancias extremas e inéditas. O sea, extremas en el sentido que son graves muchas veces, ¿sí? Sus expresiones son muy, digamos, caóticas, o inéditas, nunca antes vistas. Eso quiere decir lo inédito. Bien, entonces, hay un presupuesto también fundamental, ¿verdad? Que quisiera que me lo leyera alguien. Ya Jorge Luis ya nos colaboró aquí. Quisiera que otro compañero nos leyera, por favor, esta diapositiva. ¿Alguien más? Yo la puedo leer. Bueno, Francisco Orellana, gracias. Ok, presupuesto fundamental. Evidentemente, los datos macroeconómicos, por principio metodológico, dan cuenta del cómo se concentra en un indicador, en este caso, el Producto Interno Bruto, y que por ser uno de los indicadores más veraces para explicar el comportamiento de una economía, un problema o una fortaleza económica, como lo es la contracción económica de un país, es que su utilización adquiere pertinencia para hablar del impacto de la pandemia COVID-19. Pero si se quiere plantear el cómo esa concentración se dispersa o distribuye en otros indicadores, tenemos que acudir a los datos e índices macroeconómicos. Microeconómicos. En el análisis, Índices sí. microeconómicos. Microeconómicos, lo siento. En el análisis, entonces, hay que vincular lo macroeconómico y cómo este aspecto o fase se traduce a nivel microeconómico para tener una certeza de lo que se maneja a nivel problemático o de preocupación. Todo este tratamiento es válido para la economía formal e informal como la salvadoreña. Muchas gracias. Fíjense que el compañero nos ha planteado desde la economía, ¿sí? Desde la economía, cómo nosotros tenemos que, como, digamos, no queremos hablar de una palabra así como puede parecer tan grosera, ¿verdad? Exigirle, ¿verdad? Pero nosotros, como el vínculo es interdisciplinario, tenemos que decirle a la economía, miren, ustedes como economistas hablan de la macroeconomía. Es cierto, es necesario hablar de la macroeconomía, pero ustedes no se pueden quedar a ese nivel. Tienen que hablar de la microeconomía. Y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, yo quizás diría dos cosas, dos ideas fundamentales. Que la macroeconomía habla de, como lo dice su término, habla de los índices, de cómo se concentra o cómo se acumula, ¿sí? Cómo se acumula un índice en cuanto a, ellos le llaman regularidades. Las regularidades de un índice, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que ya lo vamos a ver. Ellos hablan cómo crece, ¿sí? Cómo crece. Y eso es la macroeconomía. Pero de lo que se trata también es ver lo microeconómico. Y ustedes llevan esa materia. La microeconomía es lo más puntual, ¿va? De la economía, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con las condiciones puntuales de una población, lo microeconómico. Entonces, lo macroeconómico solo habla de cómo se concentra, cómo se acumula, ¿sí? En un determinado periodo un indicador, va a decir el PIB. Pero de lo que se trata es hablar de cómo se distribuye, ¿sí? Cómo se reparte, si ustedes también quieren
plantear la palabra fundamental. Entonces vamos a hablar de algo muy ya, como dicen, muy ya sentido en el país, y es el impacto en El Salvador, ¿sí? El impacto. Entonces, quisiera que alguien también me leyera esta diapositiva, ¿sí? Por favor. ¿Alguien más? Esta, el impacto en El Salvador. Francisco, si quieres la lees. De nuevo, por favor. Francisco Orellana. ¿Qué manda, Lick? Me lees esta diapositiva, por favor. Claro. Impacto en El Salvador. A un año de la crisis sociosanitaria de COVID-19, la contracción económica, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, dicen que la economía de El Salvador finalizó el año 2020 con una caída en su Producto Interno Bruto, por sus siglas PIB, de menos 7.9%. Esta es una de las contracciones más fuertes que ha tenido que afrontar el país desde los años 1980 y 1981, cuando el Producto Interno Bruto cayó hasta un menos 11.77% y 10.45% respectivamente, provocada en gran manera por la pandemia de COVID-19 que lastró la economía global en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Fue extraído de la prensa gráfica el 27 de marzo del 2021. Gracias. Fíjense que ya estamos manejando concretamente cifras. Ya estamos manejando datos cuantitativos que nos dicen por qué decimos teóricamente algo. Y este quizás lo más importante de que cuando uno hace análisis desde una disciplina, llámese sociología o llámese economía. Entonces, vean, decimos pues de que un indicador como es el Producto Interno Bruto fue negativo en un año, ¿sí? Vale decir, el año 2020. Fíjense, en vez de crecer, decrecimos. Y por eso es que el compañero habló de menos 7.9. Mire, eso es grave. Eso es grave. Porque El Salvador, ¿sí? El Salvador antes de la pandemia venía registrando problemas económicos y precisamente problemas en el crecimiento. ¿Sí? Antes de la pandemia, El Salvador venía manejando crecimientos bajos y lentos. No pasaba del 2.0, 2.5. Crecimiento. Y viene el problema de la pandemia y esto nos vino a desbaratar en todo. Nos vino a desmantelar económicamente. Porque mire, un decrecimiento de menos 7.9, ese es un desastre. Ese es un desastre. Y yo me atrevo a decir, si no fuera por las remesas familiares que mandan nuestros hermanos, nuestros vecinos, ¿sí? O nuestros compatriotas, mire, estuviéramos peor, muchísimo peor. Entonces, esta es una de las contracciones que no se habían registrado, ¿sí? No se habían registrado antes, ¿sí? Hasta que en 1980 y 1981 se tuvo también unas contracciones altísimas. Y es lo que está aquí en paréntesis. Entonces, vean, el COVID-19 ha lastrado la economía. ¿Qué quiere decir lastrar? Arrastrar. ¿Sí? A tal grado que nos ha metido en un gran problema de contracción económica, pero también a nivel mundial en una recesión. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a hablar ya concretamente de desequilibrios económicos. Entonces, los desequilibrios causados por la pandemia COVID-19. ¿Sí? Entonces, la contracción económica registrada el año pasado se tradujo
en que la economía tuviera una pérdida de más de 2.558 millones de dólares. Así el PIB llegó a los 24.638.7 millones. Esto es lo que produjo la economía en el año 2020. No llevan tus papás todavía. Entonces dicen, los niveles similares, estos son niveles similares a los registrados en el 2016, que fue de 24.191.4 millones. Es decir, que hemos registrado solo en un año y en 2 o 3 meses que estuvo cerrada la economía de El Salvador retrocedió, ¿sí? 4 años. Porque hemos dicho de que hemos llegado a los niveles del 2016. Entonces, esto implica que el país en el 2020 cerró en una recesión. Ojo con esto. Bien, entonces, vean. No sé qué pasa. Aquí se me está ahora. Bien. Entonces, siguiendo con la idea, Galaxia, ¿me podrían leer eso? Esta diapositiva, por favor. Galaxia 20. Bueno, otro compañero que colabore con nosotros aquí. Buenos días, ingeniero. Licenciado, ¿yo le puedo ayudar? Bueno, María José, por favor. Bueno, cabe destacar que lo anterior contrasta con las estimaciones hechas por el Banco Mundial en cuanto a que la caída de la economía en la región centroamericana sería del menos 6.1% y específicamente la salvadoreña sería de menos 8.7%, pero los resultados arrojados han sido levemente menores a los esperados, a pesar de que, además del COVID-19, el país tuvo que afrontar otras situaciones adversas vinculadas al clima. Pero volviendo a enfatizar en el principio metodológico que se planteó al principio, los desequilibrios son más pronunciados en la medida en que se van especificando o particularizando. Muchas gracias. Bueno, María José nos acaba de señalar algo bien importante. Fíjense que organismos internacionales o multilaterales, como el Banco Mundial, dijeron que incluso la caída iba a ser mayor. Ellos manejaban pues esta cifra que estoy señalando, menos 8.7. Pero vemos que la realidad fue otra. Entonces, los resultados arrojados han sido levemente menores a los esperados, ¿sí? Aunque el Banco Mundial era más pesimista en ese sentido. Pero lo que sí hay que recalcar, y tan aunado con el COVID-19 en el año 2020, El Salvador afrontó otros problemas de carácter climatológico. Acuérdense de Cristóbal, la tormenta Cristóbal, de los huracanes Iota, ¿sí? que también vino a dar problemas, ¿verdad? Y que también produjo damnificados. Pero también la idea que dijo María José, que yo quiero también volver a repetir, pero ella dijo, pero volviendo a enfatizar en el principio metodológico que se planteó al principio, y esto está en la diapositiva 6, que los invito a que la vuelvan a leer. Los desequilibrios son más pronunciados en la medida en que se van especificando y particularizando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya empezamos a hablar de cómo se distribuyen los problemas, cómo se dispersan, ahí empieza otra situación. ¿De acuerdo? Así que
Así, en el análisis se puede aseverar que en un año, o sea, 2020, los meses de abril y mayo fue donde la economía sufrió los peores estragos, y en junio se dio la tormenta Amanda, luego llegó Cristóbal y después los huracanes Eta y Iota. ¿Vas a quemar esa camisa? Pero el mayor impacto se dio en el segundo trimestre del año, cuando se llevó a cabo el confinamiento estricto, ya que en el Producto Interno Bruto trimestral cayó menos 19.4 la economía. Esto fue altísimo. En el tercer trimestre la caída fue menor y llegó a menos 9. También fue alto. Y el cuarto trimestre fue de menos 2.3. Este fue menor, pero es porque cuando se empezó a reactivar la economía. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, estas declaraciones fueron hechas por el presidente del Banco Central de Reserva, ya que entonces, porque ya no es el mismo. Bien, esto es quizás el panorama general de la economía. Ojo, el panorama general. Ahora, como nosotros desde el principio con el tema nos hemos planteado que vamos a tener que hablar del impacto ya focalizado en lo que es la economía formal y también de la economía informal. Entonces vamos a comenzar hablando de la economía formal, ¿verdad? ¿Qué es la economía formal? Bueno, es la economía institucionalizada, si ustedes quieren. Las dos, pues. Ajá. Es la economía legal, se llaman otros. Es la economía, muchos le llaman economía dominante, ¿verdad? Pero ya vamos a ver de que en El Salvador eso es complicado decirlo. Porque para el caso de El Salvador hay un dato también muy importante de que de cada 10 salvadoreños, 7 trabajan en la economía informal y solo 3 en la economía formal. Entonces no podemos hablar que es la economía dominante. Tal vez por la cantidad de capital que trasiega o que maneja. Pero en otros aspectos no lo es. Entonces, debemos de tomar en cuenta mucho eso. Bien, antes de que se termine el periodo, esta primera sesión, quisiera que alguien de los que está reunidos en clase, quisiera que me la leyera, por favor. Alguien que quiera colaborar, por favor. ¿Sí? José Luis, vuelven a ayudar, por favor. Bueno, licenciado. Dice, el impacto en la economía formal. Partimos de la dimensión formal de la economía para parangonear inmediatamente con la dimensión informal y tener una lectura integral y holística. Aunque para el caso de El Salvador existe un dato muy importante para tener un criterio muy específico para tratar el problema del impacto de la pandemia COVID-19. Y es el siguiente. Antes de la irrupción histórica que ha significado la pandemia COVID-19, la economía de El Salvador, la economía de El Salvador venía registrando tasas bajas y lentas de crecimiento entre el 2.0% y el 2.5%, y un desequilibrio estructural en donde el sector informal prevalece sobre el sector formal. En cuanto al empleo, de cada 10 salvadoreños económicamente activos, 7 están en el sector informal y solo 3 en el sector formal. Se considera entonces que el supuesto anterior nos puede fundamentar mucho más el momento actual de la economía salvadoreña. Gracias, Jorge Luis. Entonces, vamos a quedar con esta idea sobre el impacto de la economía formal, porque el periodo ya nos termina. O sea, el tiempo de esta primera sesión se termina y vamos a volver a las 8. Así que quede planteado ya. Que quede planteado cómo vamos a seguir con el discurso. Nos vemos a las 8, ¿de acuerdo? De acuerdo, licenciado. Bueno, nos vemos. Adiós.